1. El silencio del refrigerador. Eva se había mudado a un departamento tras una separación difícil. En ese barrio, según los vecinos, era conocido por albergar un edificio donde solían suceder eventos paranormales. Eva, aún sabiendo esos rumores, decidió rentarlo de todas formas, agobiada por su situación económica tras la ruptura. La primera noche notó que cuando abría la puerta del refrigerador para sacar algún alimento, y luego le daba la espalda, escuchaba cómo la puerta se cerraba de una forma abrupta que parecía que fuera a arrancarse de cuajo. Eva simplemente volvía a su habitación sin darle mayor importancia. Hasta que, pasada una semana, recibió una nota extraña. No vuelvas a abrir la puerta del refrigerador entre las 12 de la noche y las 3:33 de la mañana. Pensó que era una broma de mal gusto, quizás hecha por el hijo de Lidia, la dueña del departamento, quien solía pasar a recoger el pago del alquiler. No le dio importancia. Unas 2 semanas después, llegó otra carta. Esta vez escrita con una caligrafía deformada y con una sustancia viscosa, de olor fétido, que parecía sangre. Por tu bien, deja de abrir la maldita puerta del refrigerador en ese horario nocturno o atente a las consecuencias. Ahora sí, molesta, pensó reclamarle a la dueña y pedirle que hablara con su hijo para que dejara de molestarla con esas bromas tan pesadas. Pero después del trabajo, se le había olvidado comentarle esto a la dueña. Al día siguiente, a las 2 de la mañana, se levantó con la idea de prepararse un pan con mantequilla. Al abrir la puerta del refrigerador, observó como una silueta enorme, negra y viscosa salía de su interior. Era imposible que una figura de semejante tamaño cupiera en un espacio tan reducido. Sin embargo, esa criatura la devoró de un solo bocado. Unas semanas después, Lidia entró al departamento debido al retraso en el pago del alquiler. Al abrir la puerta, se encontró con manchas oscuras y huesos esparcidos en el piso, ya en estado de descomposición, de lo que alguna vez había sido Eva. Sin inmutarse y a sabiendas de lo que había pasado, limpió lo que pudo y, al revisar la mesa de noche del cuarto, encontró una nueva nota. Muchas gracias por la comida, Lidia. Tu hijo está a salvo, al menos por esta tercera vez. 2. El espejo del elevador. Luis se había mudado tras la muerte repentina de su madre. No soportaba los recuerdos. Necesitaba comenzar desde cero. Por eso, eligió ese edificio antiguo del centro, de alquiler barato, donde nadie preguntaba mucho. Tenía un ascensor pesado, de los que aún usaban llave para abrir la puerta, y un espejo que ocupaba toda la pared del fondo. Viejo. Rayado. Como si algo desde adentro hubiera intentado salir. La primera vez lo notó subiendo al 6º piso. Movió la cabeza de golpe, y su reflejo tardó un segundo en reaccionar. Pensó que era el parpadeo de la luz, el cansancio o la mente jugándole una mala pasada. Repitió el gesto. Otra vez. El reflejo lo imitó, con un retardo sutil. Nada grave, se dijo. Solo el agotamiento acumulado. Dejó de mirarse. Pasaron días. Una madrugada, subía solo. El ascensor se detuvo en el 4º piso, aunque nadie lo había llamado. Las puertas se abrieron. Nadie afuera. Pero en el espejo, sí. Luis se vio. Pero algo estaba mal. Su reflejo lucía, distinto. Tenía los ojos hinchados, la piel colgante, y una sonrisa desfigurada que no desaparecía. No hacía nada. Solo lo miraba fijo, con esa sonrisa que parecía tatuada. La luz titiló. El reflejo alzó una mano, pero Luis no. El espejo se empañó. Y cuando volvió la claridad, el ascensor ya había llegado al 7º piso. Luis salió. Pero sintió algo extraño. Como si el aire fuera más pesado. Como si la gravedad no empujara igual.
Bajó la vista. Su reloj digital marcaba símbolos que no reconocía. Pensó que tal vez se había dañado con la humedad del baño o que su vista estaba fallando por el cansancio. No quiso pensar más. Cerró los ojos un segundo. Respiró hondo. Pero algo dentro de él ya sabía que no todo estaba bien. Desde entonces, todo cambió. La vecina de siempre ahora no lo saludaba. El café de la esquina ya no existía. La foto de su madre en su cartera tenía otros ojos. Su reflejo lo imitaba perfectamente. Pero en cada superficie pulida, Luis notaba algo. Una pausa. Una tensión que no debía estar ahí. Hasta que una noche, al quedarse frente al espejo del ascensor, su reflejo alzó la cabeza con una sonrisa torcida y le susurró, con una voz apenas humana: Luis, ya te quedaste atrapado en este universo irreal, sin salida. Hasta nunca. Desde ahí, Luis entendió que aquel reflejo que lo había inquietado desde hacía días no era su reflejo en sí, sino un ente maligno que, de alguna u otra forma, lo había teletransportado a un universo paralelo, dejándolo atrapado por siempre en aquel mundo que solo se asemejaba al suyo. 3. Los zapatos en el techo. Marina vivía sola, en una casa baja, de madera vieja, rodeada por árboles que crujían incluso sin viento. Era un lugar tranquilo, hasta que empezaron los pasos. Cada madrugada, justo antes del amanecer, se escuchaban sobre el techo. Eran lentos, húmedos, como si alguien caminara descalzo, o con los zapatos empapados. Al principio pensó en un gato, tal vez un mapache. Pero los pasos no corrían, no se detenían. Caminaban en línea recta, con ritmo, como si patrullaran. Subió con una escalera. Nada. Ni huellas. Ni ramas rotas. Pero la madrugada siguiente, el sonido volvió. Esta vez más cerca. Y al salir por la mañana, encontró 2 zapatos viejos en el porche. De cuero negro, rotos, completamente mojados. Olían a tierra podrida. Los tiró a la basura. Pero al día siguiente, estaban en su cocina, goteando sobre el suelo, acomodados perfectamente, como si alguien acabara de llegar y se los hubiera quitado. Marina selló puertas y ventanas. Colocó alarmas. Durmió con un cuchillo bajo la almohada. Pero los pasos no se detuvieron. Una noche, despertó de golpe. Todo estaba oscuro. El aire era más denso, como si la habitación estuviera cerrada desde hace años. Su cama estaba mojada. No sudor. Agua. Barro. Y al lado de su almohada, los zapatos. Aún goteaban. Esta vez, con marcas de uñas sobre la piel. Se levantó en silencio, temblando. Fue al baño. No había luz. Cuando se acercó al espejo, no vio su reflejo. Solo el techo de su cuarto. Como si la imagen viniera desde arriba. Desde el lugar exacto donde oía los pasos. Esa madrugada ya no durmió. Encendió todas las luces. Se encerró en el baño. Se tapó los oídos. Y aún así, los escuchó entrar. Por la mañana, los vecinos llamaron a la policía. La encontraron boca abajo en la cama. La piel arrugada como si hubiera estado horas bajo el agua. A sus pies, los mismos zapatos, pero esta vez, no estaban simplemente atados. Estaban cosidos a su piel. Las suelas incrustadas en los talones. Como si alguien los hubiera insertado dentro de su cuerpo para entrar en ella. No hubo signos de forzamiento. Ni rastros de entrada. Solo huellas fangosas que comenzaban dentro del cuerpo de Marina y terminaban fuera de la casa, cruzando el umbral. En el techo, los agentes encontraron algo grabado con uñas, directamente sobre las tejas húmedas. Ahora puedo salir. Ya me quedan bien.
4. La voz en la cuna. Agustina cuidaba a su sobrina recién nacida mientras su hermana viajaba. Se instaló en la casa, se adaptó a la rutina, biberón cada 3 horas, canciones suaves, revisiones constantes a la cuna. Cada noche antes de dormir, encendía el monitor y comprobaba que todo estuviera en orden. La cuna blanca, las paredes pastel, la luz tenue. Era una habitación tranquila. La primera noche, a las 3 de la mañana, escuchó una voz. No llores, ya viene mamá. Corrió al cuarto. La bebé dormía profundamente, sin rastro de llanto. No había nadie más. Ni ventanas abiertas. Ni interferencia. Solo silencio, y la cuna balanceándose sola. Pensó que era una señal cruzada, un monitor captando frecuencias ajenas. Cambió de aparato. Cambió de cuarto. Pero la voz volvió. Siempre a las 3. Cada noche, un susurro nuevo. No llores, ya te extraño cuando duermes. Agustina comenzó a dejar el monitor apagado. No quería escuchar más. Pero entonces la voz se filtraba igual. No venía del aparato. Venía del cuarto. Una noche, decidió quedarse despierta. A las 2:58 se sentó en una esquina, vigilando. A las 3, la cuna se movió sola. Y entonces la escuchó. No a través de un parlante, sino al oído. Muy cerca. No me olvides, yo la cuidaba antes que tú. Agustina no pudo moverse. Solo vio cómo la bebé sonreía dormida, envuelta en una manta que no reconocía. Era antigua, bordada a mano. Su hermana no tenía nada así. Desde entonces, cada noche, Agustina deja encendida la lámpara, pero nunca entra al cuarto. Y cuando la bebé ríe en la madrugada, siempre es hacia el mismo rincón. Uno donde la sombra es más densa. Uno donde la cuna ya no cruje, porque alguien más la mece desde adentro. 5. El ritual familiar. Con la llegada de las vacaciones, la familia por parte del padre de Carla planeaba pasar unos días en una cabaña perteneciente a la familia de su padre. Aunque su madre estaba entusiasmada con la idea, Carla y sus 2 hermanos mayores, Julia y Fabián, no compartían ese entusiasmo. Desde pequeños, ellos siempre habían sentido algo extraño en esa rama familiar, silencios incómodos, gestos rígidos, miradas largas en momentos donde no debían. Pero su madre insistía en que exageraban, que no los conocían bien y que eran solo personas reservadas. Una semana después, llegaron a la cabaña que pertenecía a la familia de su padre, aislada entre montañas y árboles densos. Apenas desempacaron, Carla notó algo raro. En la maleta de su tío encontró una serie de objetos extraños. No eran crucifijos comunes ni figuras religiosas tradicionales. Eran figuras toscas, con símbolos extraños grabados en metal oscuro y madera envejecida, envueltas en trapos que olían a humedad y algo más, algo ácido. Carla los guardó rápido y fue directo a la habitación de Julia, temblando. Le contó lo que había visto, pero su hermana, medio dormida, apenas respondió con desgano. Seguro son cosas de sus creencias raras. No te hagas ideas. Pero Carla sabía que no eran cosas de iglesia. Uno de los objetos tenía una figura con cuernos y otro llevaba lo que parecía un ojo humano incrustado en el centro. Esa noche, todo pareció tranquilo. Pero 6 días después, Carla despertó cerca de las 3 de la mañana, escuchó pasos afuera. Vio por la ventana cómo su padre se dirigía en silencio hacia una cabaña abandonada que quedaba a unos minutos de la cabaña familiar en la que se alojaban. Extrañada y pensando que podía necesitar ayuda, lo siguió, pero sin ser vista. El aire era denso. A medida que se acercaba, notó que la cabaña tenía luz tenue desde dentro, como de velas. Se escondió tras un árbol. Su tío estaba allí, junto a otros familiares. Todos con túnicas oscuras.
Y su tío hablaba una lengua extraña, gutural, imposible de asociar a ningún idioma conocido. No era un rezo. Era un llamado. Frente a ellos, su padre estaba de rodillas. Temblaba. Uno de los familiares sostenía una cruz torcida, metálica, manchada de rojo. Carla no pudo gritar. Solo observó cómo su tío levantaba un cuchillo ritual y lo hundía sin vacilar en el pecho de su padre. Corrió de regreso, desesperada. Golpeó la puerta de la cabaña donde dormían los demás. Cuando su madre abrió, le contó todo, gritando, entre lágrimas. Pero dentro de la casa, su padre estaba ahí. Sentado. Con una sonrisa. Vivo. ¿Qué te pasa, Carla? Todo está bien, ya dormí como un tronco. Pero no era él. No tenía la misma voz. Ni el mismo color de ojos. Su madre le acarició el cabello, intentando calmarla, mientras su tío, desde el fondo del pasillo, la observaba con una sonrisa macabra, como si disfrutara cada segundo del miedo de Carla.